por los cultos avivados, porque hay muchos, tal vez nos gustan los cultos avivados. ¿Y qué predicador o director que pasa aquí no le gusta un culto avivado? ¿Cierto que sí, hermanos? Cuando uno pasa aquí, hermano, uno siente, hermano, alegría de cantar y adorar al Señor. Igualmente lo debe sentir ahí el creyente sentado, alegría de cantar y adorar, porque el mismo Dios está allá, está aquí. ¡Aleluya! Es el mismo que nos motiva, nos impulsa a nosotros a adorarlo y a honrarlo al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. No se debe juzgar entonces los cultos, tal vez por los cultos avivados, porque lo más importante, hermanos, no es que los cultos tengan que ser avivados, es que las vidas de cada cristiano tienen que estar avivadas, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Gloria al Señor Jesús. Porque si usted sale de aquí, hermano, y se va para la casa y se le quitó el avivamiento, estamos mal, ¿verdad que sí, hermano? El avivamiento tiene que estar en la casa. El avivamiento tiene que estar conmigo, en el trabajo donde esté. Hermano, mi vida tiene que estar avivada, porque si Cristo está en mí, mi vida debe estar avivada. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Uno se goza, hermano, por saber que tiene a Cristo en su vida. Uno le alaba al Señor entonces, uno le adora al Señor, y muchas veces hasta lágrimas, hermanos, salen. ¿Por qué? Por nuestros ojos, porque sabemos y reconocemos que no hay un Dios como el Dios que tenemos nosotros. Tenemos que glorificarle y tenemos que rendirnos ante la presencia del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor.